Él elige estar solo. Y tú deberías también. Quizás esta frase te golpeó directo en el pecho. Te hizo detenerte. Te hizo hacer clic. Porque en algún rincón silencioso de tu mente tú ya lo sospechabas. ¿Verdad? Sospechabas que la incesante necesidad de encajar, de pertenecer, de llenar cada segundo con ruido social, quizás no era el único camino. Quizás incluso era una trampa. Y cuando hablamos de él, no hablamos de cualquiera. Hablamos de mentes que ven más allá del velo. Mentes afiladas. Mentes como la de Bruce Lee. ¿Cuál es esa verdad incómoda que él y otras mentes brillantes descubrieron en la aparente quietud de la soledad? ¿Por qué alguien en la cima del mundo, admirado por Borens, valoraría tanto? O incluso necesitaría estar solo. Cita 16. Escucha bien, la sociedad te ha vendido una historia. Una historia donde la felicidad se mide en conexiones, en likes, en invitaciones. Te han enseñado a temer el silencio, a confundir la soledad con el fracaso o la tristeza. Te han programado para buscar validación en ojos ajenos, para mendigar aprobación en conversaciones vacías y rituales sociales que a menudo te dejan sintiéndote más vacío que antes. Pero el guerrero que despierta dentro de ti empieza a sentir el peso de esas cadenas invisibles. Empieza a notar la farsa, las máscaras que todos usan, la energía que se desperdicia en mantener apariencias. Empieza a preguntarse, ¿pertenecer a qué? ¿A qué costo? Este video no es una oda al aislamiento resentido. Es una decodificación. Es un mapa para entender por qué la soledad elegida no es un signo de debilidad, sino un campo de entrenamiento de élite para la mente indomable. Es la revelación de una estrategia de poder que pocos se atreven a explorar porque confronta directamente la programación social más profunda. Vamos a desmantelar el mito. Vamos a explorar por qué, para una mente que busca la verdad y la fuerza auténtica, alejarse del ruido no es una opción, es una necesidad estratégica. Respira hondo ahora, porque estamos a punto de desafiar creencias muy arraigadas sobre lo que significa estar conectado y ser exitoso. Lo que descubrirás aquí puede incomodarte o puede ser la llave que finalmente libere tu mente. ¿Te atreves a girarla? Ver más allá del teatro social, la maldición y bendición del guerrero consciente. Si la introducción resonó contigo, si alguna vez te has sentido fuera de lugar en medio de la multitud, como un observador silencioso en un juego cuyas reglas no comprendes o no quieres seguir, entonces escucha atentamente. No estás solo, y no estás equivocado. Estás empezando a despertar. Estás empezando a ver más allá del elaborado teatro social en el que la mayoría vive inmersa sin siquiera darse cuenta. ¿Por qué? Porque cuanto más despierta está tu mente, más claramente percibes la incoherencia, la superficialidad, la farsa que a menudo impregna las interacciones humanas. Empiezas a ver las máscaras que la gente usa, no por maldad, sino por miedo, por necesidad de pertenencia, por una programación social que dicta cómo deberían ser y actuar. Ves las sonrisas forzadas, las conversaciones vacías diseñadas para llenar el silencio incómodo, la constante búsqueda de validación en la mirada ajena. Ves el juego del estatus, de la popularidad, de decir lo correcto en lugar de lo verdadero. Y seamos sinceros, esta visión clara puede sentirse como una maldición al principio. ¿Te aísla? Te hace sentir diferente, desconectado. Te preguntas si hay algo mal contigo por no disfrutar de lo que parece entretener a todos los demás, por encontrar agotadoras las interacciones que otros buscan activamente. Sientes la soledad de ser el único que parece notar que el emperador va desnudo. Es el peso de la conciencia en un mundo que a menudo prefiere la ilusión confortable, porque como decía el texto original, la sociedad está diseñada para mantenerte entretenido, no para hacerte pensar demasiado. El pensamiento profundo es peligroso para el statu quo. Pero aquí es donde la perspectiva del guerrero transforma la maldición en bendición. Esa capacidad de ver más allá del teatro no es un defecto, es una señal de tu fuerza mental emergente. Es tu claridad perforando la niebla de la conformidad. Es el primer indicio de que estás listo para un camino diferente. Un camino más auténtico, aunque sea más solitario. Es la bendición de poder elegir conscientemente en lugar de seguir ciegamente a la manada. Ver la farsa es el primer paso indispensable para liberarte de ella. Es doloroso, sí,
pero es el dolor del despertar, no de la decadencia. Detente un momento y reflexiona con honestidad. ¿Cuántas veces hoy o ayer sentiste que estabas representando un papel en lugar de ser tú mismo? ¿Cuánta energía dedicaste a decir o hacer lo que se esperaba en lugar de lo que realmente sentías o pensabas? Reconocer esto no es para culparte, es para iluminar las barras invisibles de tu propia jaula. Ver la verdad del teatro social puede ser incómodo, puede generar soledad inicial, pero es absolutamente necesario si aspiras a la libertad interior y al poder auténtico. Es la purga necesaria antes de la reconstrucción. Es la bendición disfrazada que te indica que estás listo para dejar de buscar tu reflejo en los ojos de la multitud y empezar a encontrar tu verdadera fuerza en el único lugar donde siempre ha residido dentro de ti. Acepta esta visión clara, aunque duela. Es tu brújula señalando el camino hacia tu propio reino interior, un reino que exploraremos a continuación. La soledad no es tu enemiga, es tu maestra, forjando carácter en el silencio. La sociedad te ha enseñado a temer la soledad. La asocia con el fracaso, la tristeza, el rechazo. Te dice que estar solo es una prueba de que algo anda mal contigo, de que no eres lo suficientemente sociable o agradable. Se nos bombardea constantemente con la idea de que la felicidad reside exclusivamente en la conexión externa, en la pertenencia al grupo, en el ruido social compartido. Y así, muchos huyen del silencio, llenan cada vacío con distracciones, temiendo encontrarse consigo mismos en la quietud. Pero hoy vamos a destruir ese mito con la fuerza de la verdad del guerrero. Vamos a adoptar la perspectiva radical que figuras como Bruce Lee y maestros de la introspección entendieron profundamente. La soledad elegida no es tu enemiga. Es tu maestra más exigente, tu aliada más poderosa. Al principio, cuando te alejas del teatro social, la soledad puede sentirse como un castigo, como una confirmación de tu rareza. Pero si perseveras, si te atreves a habitar ese espacio en lugar de huir de él, algo empieza a cambiar. La soledad deja de ser un vacío aterrador y se convierte en un privilegio. Se transforma en solitud, la elección consciente de preferir tu propia compañía, la profundidad de tu mundo interior, sobre la superficialidad ruidosa del exterior. ¿Por qué es tan valiosa esta solitud elegida? Porque es en el silencio, lejos de las demandas de validación externa y del ruido de las opiniones ajenas, donde ocurre la verdadera forja del carácter. Es el dojo privado del guerrero mental, es el santuario donde puedes encontrarte contigo mismo, sin máscaras, sin roles, sin la necesidad de actuar para otros. En la solitud, te enfrentas a tu verdad desnuda, a tus miedos, a tus deseos auténticos, a tu sombra. Este autoconocimiento es la base de todo poder real. Cultivar la paz interior. El mundo exterior es caótico e incontrolable. La solitud te ofrece un refugio para encontrar y cultivar una paz que no dependa de las circunstancias. Aprendes a ser el cielo sereno, no la tormenta. Tópico 5 del guión anterior. Afilar tu mente. Lejos de la distracción constante. Tu capacidad de concentración. Tópico 3 del guión anterior. Se agudiza. Puedes pensar con claridad, reflexionar profundamente, generar ideas originales, planificar estratégicamente. El silencio es el caldo de cultivo de la genialidad y la sabiduría. Recargar tu energía. Las interacciones sociales, especialmente las superficiales o conflictivas, pueden ser increíblemente desgastantes. La solitud te permite recargar tu energía vital, volver a tu centro, fortalecer tu espíritu para las batallas que sí importan. Construir independencia emocional. Al encontrar satisfacción y fortaleza en tu propia compañía, reduces drásticamente tu dependencia de la validación externa. Tu sentido de valía empieza a emanar desde adentro, haciéndote inmune a la crítica y al halago superficial. Figuras como Bruce Lee, a pesar de su fama mundial, valoraban enormemente sus momentos de introspección y entrenamiento solitario. Sabían que la fuerza que mostraban al mundo se cultivaba primero en la quietud disciplinada. No es coincidencia que muchos grandes pensadores, artistas y líderes buscaran activamente periodos de solitud para gestar sus ideas más revolucionarias. Ahora, un pequeño ejercicio para ti. Busca hoy mismo, aunque sea solo por 10 minutos, un espacio de silencio real. Apaga el móvil, la música,
La televisión. Siéntate o camina en silencio. Resiste el impulso de llenar el vacío. Simplemente está contigo mismo. Observa que surge incomodidad, pensamientos recurrentes, una sensación de calma. No juzgues. Solo observa. Este es el primer paso para familiarizarte con tu propio paisaje interior. La solitud elegida no es aislamiento resentido ni misantropía. Es una retirada estratégica para fortalecerte desde el núcleo. Es reconocer que, como dice el template original, si no puedes estar solo contigo, nunca dominarás nada allá afuera. Es el campo de entrenamiento donde forjas la autoconfianza, la claridad y la paz interior, que te permitirán luego interactuar con el mundo desde un lugar de poder y autenticidad, no de necesidad o miedo. Abraza el silencio. Encuentra a tu maestra interior. Forja tu carácter donde nadie te ve. 3. Comanda tus vínculos. El arte del guerrero. Para la interacción consciente. Haber encontrado fuerza y paz en la solitud no significa necesariamente renunciar a toda interacción social. El guerrero no es un ermitaño desconectado del mundo por miedo o resentimiento. Es un estratega consciente que elige cuándo, cómo y con quién interactuar, operando desde un lugar de poder y elección, no de obligación o necesidad. Este tópico trata sobre llevar la fortaleza forjada en el silencio al campo de batalla o al tablero de ajedrez de las relaciones humanas. Se trata de comandar tus vínculos. La distinción clave aquí es entre interacción significativa y obligación social vacía. La mayoría de las personas se sienten arrastradas por un torbellino de compromisos sociales que no eligieron realmente, reuniones familiares por pura costumbre, eventos laborales para hacer acto de presencia, salidas con grupos donde no hay conexión real pero sí miedo a ser excluido. Participan en el teatro social por inercia, por miedo a ofender, por la programación de que hay que ser sociable. El resultado es a menudo un drenaje masivo de energía y una sensación persistente de vacío e inautenticidad. El guerrero, habiendo cultivado su centro en la solitud, aborda las interacciones desde una perspectiva diferente. Entiende que su tiempo y energía son recursos preciosos y limitados, y elige invertirlos sabiamente. Aplica la disciplina y la intención no solo a su entrenamiento individual, sino también a sus relaciones. Esto implica elegir con intención. En lugar de decir sí automáticamente a cada invitación o demanda social, el guerrero se pregunta, ¿aporta esta interacción valor real a mi vida o a la de otros? ¿Está alineada con mis principios y mi propósito? ¿Me nutrirá o me drenará? Aprende a decir no con calma y firmeza, sin culpa ni justificaciones excesivas, cuando la respuesta interna es negativa. Esto no es egoísmo. Es autorrespeto y gestión estratégica de la energía. Priorizar calidad sobre cantidad. El guerrero no mide su valía por el tamaño de su círculo social o la cantidad de eventos a los que asiste. Valora la realidad sobre la superficialidad. Prefiere unas pocas conexiones auténticas y significativas, donde pueda haber intercambio real de ideas, apoyo mutuo y crecimiento, que una multitud de vínculos superficiales basados en apariencias o conveniencia. Busca afinidad real, no conformidad forzada. Ser auténtico en la interacción. Cuando elige interactuar, el guerrero se esfuerza por hacerlo desde un lugar de autenticidad. Incluso si eso significa ser diferente o no encajar completamente, habiendo confrontado su sombra y cultivado su independencia de la validación externa. Tiene menos necesidad de usar máscaras o de decir lo que otros quieren oír. Puede expresar sus ideas con honestidad aunque con tacto. Escuchar con presencia real y conectar desde su verdadero ser. Actuar como filtro natural. Vivir desde esta autenticidad y valoración de la solitud actúa como un filtro natural para las oraciones. Aquellos que resuenan con la verdad, la profundidad y la independencia se sentirán atraídos o permanecerán. Aquellos que operan principalmente en el nivel de la farsa social, la superficialidad o la necesidad de conformidad, probablemente se alejarán o se sentirán incómodos. Y eso está bien. El guerrero no busca la aprobación universal, busca la conexión genuina. Es crucial entender que esta lección consciente no nace del miedo social o de la arrogancia. Nace de un profundo respeto por uno mismo y por el valor del tiempo y la energía. Nace de la comprensión de que para mantener la fortaleza interior forjada en el silencio, no puedes permitirte diluirla constantemente en interacciones sin sentido que te drenan.
Reflexiona por un instante. ¿Cuál fue la última vez que dijiste sí a un compromiso social cuando en realidad querías decir no? ¿Cómo te sentiste durante y después? ¿Te aportó energía o te la quitó? Este tipo de autoanálisis honesto te ayuda a identificar dónde estás cediendo tu poder por obligación o miedo. Comandar tus vínculos significa darte permiso para ser selectivo. Permiso para preferir una conversación profunda con una persona que 10 charlas superficiales con un grupo. Permiso para declinar invitaciones sin sentirte culpable. Permiso para proteger tu espacio y tu energía. Es aplicar la disciplina y la intención del guerrero no solo a tu mundo interior, sino también a cómo eliges presentarte e interactuar con el mundo exterior. Es reclamar tu soberanía sobre tu tiempo, tu energía y tus relaciones. Al hacerlo, no solo preservas tu fortaleza interior, sino que también creas el espacio para que florezcan conexiones más auténticas y significativas en tu vida. 4. El poder de no necesitar nada. La independencia magnética del dragón. Has elegido conscientemente tus interacciones, valorando la profundidad sobre la superficialidad obligatoria. Este es un paso crucial en el camino del guerrero interior. Pero ahora debemos profundizar en la fuente de poder que hace posible esta elección selectiva. La independencia radical de la validación externa. Es aprender a operar desde un centro tan sólido, tan autovalidado, que la aprobación o desaprobación del mundo exterior simplemente deja de ser relevante. Y aquí reside una profunda paradoja. Cuanto menos necesitas la aceptación ajena, más magnético y poderoso te vuelves a los ojos del mundo. La mayoría vive en un estado de dependencia emocional crónica. Su sentido de valía, su autoestima, incluso su estado de ánimo, sube y baja como una montaña rusa al ritmo de los likes, los comentarios, los halagos o las críticas que reciben. Necesitan constantemente que otros les digan que son buenos, inteligentes, atractivos, exitosos. Son como mendigos emocionales, siempre extendiendo la mano en busca de la próxima dosis de validación externa para sentirse completo. Esta necesidad los vuelve increíblemente vulnerables y manipulables. Viven para complacer, para encajar, para no ofender, sacrificando su autenticidad en el altar de la aceptación social. El guerrero que despierta, el dragón interior, elige un camino diferente. A través del autoconocimiento forjado en la soledad y la confrontación de su sombra, comienza a construir su sentido de valía desde adentro hacia afuera. Se alinea con el principio fundamental del bloque 5 de nuestro template: no necesitas aplausos. No necesitas que nadie te diga que eres suficiente. Tú decides tu valor. Esta no es una afirmación arrogante. Es una declaración de soberanía interior. Es reconocer que tu valor intrínseco como ser consciente, como fuerza de la naturaleza, no depende de la opinión fluctuante de la multitud. Cuando cultivas esta independencia interna, sucede algo extraordinario. Dejas de necesitar desesperadamente que las cosas externas sean de una manera específica para sentirte bien. Ya no necesitas que esa persona te ame o te apruebe para sentirte valioso. Ya no necesitas alcanzar ese resultado externo específico para validar tu esfuerzo o tu inteligencia. Ya no necesitas que todos estén de acuerdo contigo para confiar en tu propia verdad. Esta liberación de la necesidad crea una calma interior inquebrantable. Te vuelves menos reactivo, porque hay menos botones emocionales que otros puedan presionar. La crítica duele menos porque tu valor no está en juego. El halago se recibe con gratitud, pero sin apego, porque no lo necesitas para inflar un ego frágil. Y aquí viene la paradoja magnética. Cuando dejas de perseguir la validación, cuando operas desde un lugar de autosuficiencia tranquila, la gente lo siente. Perciben que no estás jugando al mismo juego de necesidad de aprobación que ellos. Ven a alguien que no depende de su opinión, que tiene su propio centro de gravedad. Y esto genera una mezcla de confusión, intimidación y a menudo una atracción inexplicable. La autenticidad y la independencia son raras y por lo tanto, magnéticas. La gente busca inconscientemente la fuerza y la certeza que emanan de alguien que no necesita nada de ellos. No se trata de volverse frío o indiferente a los demás. Se trata de interactuar desde un lugar de plenitud, no de carencia. De ofrecer tu presencia y tu valor sin la agenda oculta de necesitar algo a cambio. Entrenamiento práctico. Observa durante un día cuántas de tus acciones o palabras están motivadas, aunque sea sutilmente, por la búsqueda de aprobación o el miedo al rechazo. ¿Ese comentario que hiciste? ¿Esa ropa que elegiste? ¿Esa opinión que no expresaste?
Empieza a tomar conciencia de esta dependencia. Y luego, practica pequeños actos de independencia. Toma una decisión basada únicamente en tu criterio. Expresa una opinión honesta con respeto. Haz algo que disfrutes solo sin necesitar compartirlo o validarlo externamente. Cada pequeño acto fortalece tu independencia. El poder de no necesitar nada externamente no significa renunciar a las relaciones o a las metas. Significa que tu estado interior ya no es rehén de ella. Te vuelves libre para perseguir tus metas con pasión pero sin desesperación, para amar profundamente pero sin apego codependiente, para interactuar auténticamente sin miedo al juicio. Esta es la independencia magnética del dragón, una fuerza tranquila que nace de saber, sin lugar a dudas, que tu valor y tu poder residen dentro de ti, incondicionalmente. Silencio, tu fortaleza oculta. Entrena donde otros huyen. Has empezado a cultivar tu independencia de la validación externa, encontrando tu centro de poder dentro de ti. Ahora debemos hablar del entorno donde ese poder interior se cultiva con cara eficacia, del campo de entrenamiento secreto del guerrero mental, el silencio. Vivimos en un mundo adicto al ruido. Ruido externo constante, notificaciones, tráfico, música omnipresente, conversaciones incesantes, y ruido interno aún más insidioso, el pardoteo mental de preocupaciones, planes, juicios, miedos, deseos. La sociedad moderna parece conspirar para mantenernos en un estado de distracción perpetua. ¿Por qué? Porque el silencio incomoda a la mente no entrenada. El silencio obliga a la introspección, y la introspección, como vimos, a menudo revela verdades incómodas sobre nosotros mismos y sobre la farsa social. El ruido es una anestesia conveniente que nos evita pensar demasiado, sentir demasiado, cuestionar demasiado. La mayoría huye del silencio como de la peste. Llenan cada momento vacío con algún tipo de estímulo. El coche, la casa, los auriculares, ser de hay algo sonando. Temen el encuentro consigo mismos en la quietud. Pero el guerrero entiende que aquello de lo que la mayoría huye es, en realidad, una fuente inmensa de poder y claridad. El silencio no es vacío, es espacio. Espacio para que la mente se asiente, como el agua turbia que se aclara cuando se deja en reposo. Espacio para escuchar la voz sutil de la intuición, ahogada por el estruendo diario. Espacio para la reflexión profunda que lleva a la verdadera sabiduría. Espacio para conectar con tu núcleo esencial, más allá del ruido del ego y la programación social. El silencio es tu fortaleza oculta, tu dojo privado, tu laboratorio de alquimia mental. Es donde puedes observar tus pensamientos, sin el bombardeo externo. Puedes ver con más claridad los patrones de tu propia mente, identificar las creencias limitantes, reconocer los gatillos emocionales. La autoobservación es la base del autocontrol. Cultivar la calma y la presencia. La práctica regular del silencio, a través de la meditación o simplemente estando quieto y presente, entrena tu sistema nervioso a mantener la calma bajo presión. Aprendes a estar en el aquí y ahora, en lugar de perderte en el pasado o el futuro. Acceder a la creatividad y la intuición. Las mejores ideas, las soluciones más innovadoras, a menudo surgen no en medio del ruido, sino en momentos de quietud, cuando la mente racional se relaja y permite que emerja la sabiduría subconsciente. Recargar energía vital. El ruido y la estimulación constantes agotan. El silencio restaura. Es un bálsamo para el sistema nervioso, permitiéndote recuperar tu fuerza y tu centro. Fortalecer la voluntad. Elegir el silencio en un mundo ruidoso es un acto de disciplina en sí mismo. Es resistir el impulso de la distracción. Fortalecer tu capacidad de enfoque y tu dominio sobre tus propios impulsos. Figuras como Schopenhauer o Bruce Lee entendían esto perfectamente. Pasaban tiempo considerable en la quietud, leyendo, reflexionando, meditando, entrenando, en silencio. No porque odiaran el mundo, sino porque sabían que la verdadera fuerza y la claridad nacen de ese espacio interior cultivado lejos del estruendo externo. Entrenamiento práctico. Incorpora activamente microdosis de silencio en tu día. Silencio matutino. Antes de coger el móvil o encender cualquier pantalla, dedica 5 o 10 minutos a estar en silencio, simplemente respirando y observando. Pausas silenciosas.
Durante el día, haz pausas breves, 1 o 2 minutos, donde cierres los ojos, respires profundo y te desconectes del ruido. Actividades en silencio. Intenta realizar actividades cotidianas, caminar, comer, esperar sin auriculares, sin distracciones, prestando atención plena a la experiencia. Tiempo de desconexión designa periodos más largos, quizás 1 hora a la semana, o más, para estar completamente desconectado de pantallas y ruido externo, dedicándolo a la reflexión, la lectura tranquila o simplemente hacer. Al principio, el silencio puede sentirse incómodo, incluso ansioso. Es normal, tu mente está acostumbrada al ruido. Persiste. Como cualquier entrenamiento, se vuelve más fácil y más gratificante con la práctica. Estás construyendo tu fortaleza interior, tu santuario privado donde el caos del mundo no puede penetrar fácilmente. Deja que los demás huyan hacia la distracción. El guerrero sabe que el verdadero poder se forja en la quietud. Aprende a amar el silencio. Conviértelo en tu aliado estratégico. Entrena donde otros huyen, y descubrirás una fuente de claridad, calma y fuerza que la mayoría nunca llega a conocer. El silencio no es ausencia, es presencia pura. Es tu fortaleza oculta. 6. Elige tu soledad. Atrae tu tribu. La fuerza del lobo solitario. 6. La debilidad de la oveja perdida. Hemos establecido el poder de la solitud elegida como campo de entrenamiento y del silencio como fortaleza. Ahora, debemos abordar una distinción crucial y aclarar un posible malentendido, la diferencia abismal entre la solitud estratégica del guerrero y el aislamiento reactivo del necesitado. No son lo mismo. Una es fuente de poder, la otra síntoma de debilidad. Recordemos, la solitud o soledad elegida es un acto de poder. Es la decisión consciente de priorizar tu mundo interior, tu crecimiento, tu paz mental, sobre la necesidad de validación social constante o la participación en interacciones superficiales. Es el lobo solitario, que se aparta de la manada no por miedo o incapacidad, sino para afilar sus garras, para observar el terreno desde una perspectiva más elevada, para conectar con su propia fuerza instintiva. Es una elección basada en el autoconocimiento y la autovaloración. El aislamiento, por otro lado, es a menudo una maldición, un estado reactivo. Es lo que siente la persona que desea desesperadamente encajar, ser aceptada, pertenecer a la tribu, pero que fracasa en el intento. Se siente rechazada, incomprendida, sola contra su voluntad. Es la oveja perdida que va buscando el rebaño, pero no lo encuentra o es expulsada de él. Su soledad no es una elección de poder, sino una consecuencia de su dependencia de la validación externa, y quizás de su incapacidad para navegar el teatro social, o de la falta de autenticidad que otros perciben. Aquí reside una ironía brutal que Schopenhauer y otros observadores agudos de la naturaleza humana señalaron: aquel que busca desesperadamente la aceptación y teme la soledad, a menudo termina siendo rechazado y sintiéndose profundamente aislado. Su propia necesidad, su ansiedad por complacer, su falta de un centro propio se perciben inconscientemente por los demás y generan rechazo o, en el mejor de los casos, relaciones superficiales y condicionadas. Es la energía de la carencia atrayendo más carencia. Por el contrario, aquel que elige su solitud, que cultiva su independencia, que no necesita la aprobación de la manada para sentirse completo, paradójicamente, a menudo termina atrayendo las conexiones más auténticas y significativas. ¿Por qué? Porque su autosuficiencia, su autenticidad, su negativa a participar en la farsa, actúa como un faro. Atrae a otras mentes brillantes, a otros lobos solitarios que valoran la profundidad, la honestidad y la fuerza interior por encima de la conformidad superficial. Es crucial entender que la inteligencia o la profundidad espiritual no son inherentemente antisociales. Lo que rechazan no es la conexión humana genuina, sino la banalidad, la superficialidad forzada, la conversación vacía que a menudo domina las interacciones sociales masivas. El guerrero mental anhela conexión, pero anhela conexión de calidad, basada en la afinidad real de valores, ideas y espíritu,
no en la simple proximidad física o la pertenencia a un grupo por defecto. Piensa en los grandes genios de la historia. Da Vinci, Nietzsche, Tesla, no eran necesariamente ermitaños antisociales en todo momento, pero sí eran personas que priorizaban ferozmente su trabajo interior, su visión, su exploración intelectual o creativa sobre las demandas constantes de la socialización trivial. Pasaban largos periodos inmersos en su propio mundo, en esa solitud fértil donde nacían sus ideas revolucionarias. Fueron vistos como excéntricos, difíciles, solitarios, precisamente porque no seguían el guión predecible de la vida social ordinaria. Se atrevieron a salirse del sistema. La vida social convencional, a menudo, no es más que una serie de rutinas y expectativas diseñadas para mantener la cohesión del grupo y evitar la incomodidad del pensamiento individual bufundo. Desde pequeños se nos enseña que necesitamos amigos a menudo definidos por cantidad, no calidad, que debemos ser parte. Que estar solo es malo. Nadie nos dice que muchos grupos se mantienen unidos por el miedo compartido a la soledad, no por una afinidad real. Nadie nos dice que muchas personas rodeadas de gente se sienten profundamente vacías y solas por dentro. Nadie celebra que las mayores revoluciones del pensamiento y el arte nacieron en mentes que se atrevieron a distanciarse del ruido para poder escuchar su propia verdad. Por lo tanto, el entrenamiento del guerrero aquí es doble. Discernir tu motivación. Cuando sientas el impulso de buscar compañía o evitar estar solo, pregúntate honestamente, ¿nace de un deseo genuino de conexión significativa? ¿O del miedo al silencio? ¿Al vacío? ¿Al rechazo? ¿Buscas calidad o simplemente escapar de ti mismo? Abrazar tu camino. Aunque sea solitario a veces, ten la valentía de seguir tu propio camino de crecimiento y autenticidad. Incluso si eso significa pasar periodos con menos interacciones sociales superficiales. Confía en que al cultivar tu fuerza y verdad interior, atraerás naturalmente a tu verdadera tribu, aquellos pocos que resuenan con tu frecuencia, que valoran la profundidad y que no necesitan el ruido constante para sentirse conectados. No temas elegir tu solitud. No la confundas con el aislamiento reactivo. Es tu campo de entrenamiento, tu fuente de poder, y el filtro magnético que atraerá las conexiones que verdaderamente importan en tu camino de guerrero. Es la fuerza tranquila del lobo que camina su propio sendero, sabiendo que su manada real lo encontrará en el camino. Obedecer entre sombras, la estrategia del guerrero en el tablero social. Has elegido tu solitud como campo de entrenamiento, has encontrado fortaleza en el silencio y has cultivado una independencia magnética. Pero el camino del guerrero moderno rara vez implica una retirada completa y permanente del mundo. Vivimos en una sociedad interconectada. La verdadera maestría, por lo tanto, no reside solo en la fortaleza interior cultivada en aislamiento, sino en la habilidad de interactuar con el mundo social de manera estratégica, consciente y desde una posición de poder, sin ser arrastrado de nuevo por la farsa o la mediocridad. No se trata de ser un ermitaño fugitivo, sino un maestro jugador que mueve sus piezas en el tablero social sin ser una pieza él mismo. El texto original diferencia claramente entre ser un esclavo de la sociedad, buscando desesperadamente encajar y complacer, y ser un fugitivo, rechazándola por posta, a menudo por miedo o resentimiento. Ambas son posiciones de debilidad, reacciones al poder externo. El guerrero elige una tercera vía, la del estratega silencioso, el jugador que entiende las reglas del juego social, pero no está limitado por ellas, que participa cuando es necesario o beneficioso, pero siempre desde su propio centro, con sus propios términos. Piensa en los grandes estrategas de la historia o incluso en figuras de poder en el mundo actual. Rara vez son los más ruidosos, los que buscan constantemente el centro de atención. A menudo operan desde las sombras, observando, analizando, construyendo su influencia discretamente. No necesitan el aplauso constante ni la validación de la multitud para saber que tienen poder. Su impacto se siente no por su omnipresencia social, sino por la precisión y efectividad de sus movimientos cuando eligen actuar. Este es el modelo para el guerrero mental en la arena social. Observación estratégica. Desde la calma cultivada en la solitud. Tópico 2. 5. Observa la dinámica social sin involucrarte emocionalmente de inmediato. Entiende las motivaciones ocultas, las corrientes subterráneas de miedo y deseo de aprobación
que mueven a la mayoría. Ver el juego con claridad te da una ventaja inmensa. Interacción deliberada. No interactúas por defecto o por obligación. Tópico 3. Eliges tus interacciones basándote en tu propósito, tus valores y tu energía disponible. Cada interacción tiene una intención, ya sea aprender, conectar genuinamente, influir o simplemente cumplir un objetivo necesario con eficiencia. Construcción silenciosa. El verdadero trabajo de forjar tu valor, tus habilidades, tu visión, se hace en tu fortaleza oculta del silencio y la solitud. No necesitas anunciar cada paso ni buscar validación para tu proceso. Construyes en la oscuridad, te fortaleces en silencio. Impacto calculado. Cuando eliges actuar o aparecer en la escena social, lo haces con fuerza, con claridad, con un propósito definido. Tu impacto es precisamente porque no estás diluyendo tu energía en interacciones constantes y sin sentido. Tu presencia tiene peso porque es elegida, no constante. El guerrero que se mueve entre sombras no es manipulador en un sentido negativo. Simplemente entiende que la energía es un recurso finito y que el ruido social es a menudo un drenaje improductivo. Protege su enfoque y su paz interior para poder aplicarlos donde realmente importa. No necesita ser el centro de todas las conversaciones ni estar en todas las fiestas. Su validación es interna. Su fuerza reside en su capacidad de moverse con propósito cuando es necesario y retirarse al silencio estratégico cuando no lo es. Ejercicio práctico. La próxima vez que te encuentres en una situación social, una reunión, una fiesta, una conversación grupal, intenta adoptar conscientemente el papel del observador estratégico por unos minutos. En lugar de sentir la presión de hablar o participar constantemente, simplemente observa la dinámica. ¿Quién habla más? ¿Quién busca validación? ¿Cuáles son las corrientes emocionales subyacentes? ¿Desde dónde elegirías interactuar si lo hicieras con una intención clara? Este ejercicio entrena tu capacidad de ver el tablero social sin ser solo una pieza movida por él. Recuerda, la verdadera maestría no es huir del mundo ni ser su esclavo. Es caminar por él con la sabiduría estratégica de quien conoce las reglas, pero juega su propio juego, desde su propio centro de poder. Es moverte entre las sombras no por miedo sino por elección, reservando tu luz y tu fuerza para los momentos en que tu impacto será decisivo. 8. Libertad verdadera. Rompe las cadenas de la validación externa. Hemos hablado de estrategia, de elección consciente, de independencia, pero todo esto apunta hacia un estado fundamental. Es el objetivo último del guerrero interior y la antítesis de la prisión mental en la que vive la mayoría, la libertad verdadera. Y debemos ser claros, esta libertad no tiene nada que ver con la licencia para hacer lo que quieras sin consecuencias, ni con la acumulación de poder o riqueza externos. La libertad de la que hablamos, la que Schopenhauer intuía y la que el guerrero persigue, es una condición interna radical. Es la liberación absoluta de la necesidad de validación externa. Es romper las cadenas invisibles pero increíblemente pesadas que te atan a la opinión de los demás, a la búsqueda de aplausos, a la tiranía de los likes y los comentarios, al miedo constante al juicio o al rechazo. Piensa en la energía que consume la mayoría de la gente en gestionar su imagen externa. Cada foto subida, cada historia compartida, cada opinión expresada o silenciada, a menudo calculada para obtener una reacción específica. Una dosis de validación que les haga sentir que existen, que importan, que son suficientes. Viven en una prisión dorada de ruido y aprobación, donde su estado de ánimo depende del algoritmo o del juicio fluctuante de la multitud. Su libertad es una ilusión condicionada por la respuesta externa. El guerrero busca una libertad mucho más profunda y sólida. Una libertad que nace de adentro hacia afuera. Es la libertad. Ser auténtico sin disculpas. Poder expresar tu verdad. Vivir de acuerdo con tus valores. Seguir tu propio camino, sin sentir la necesidad de pedir permiso o de suavizar tus bordes para encajar en el molde de las expectativas ajenas. Actuar desde la convicción interna. Tomar decisiones basadas en tu propia sabiduría, intuición y principios, sin ser paralizado por el miedo a lo que otros pensarán o dirán. Ser indiferente al juicio. Alcanzar un estado donde la crítica externa ya no te hiere profundamente y el halago externo ya no te infla desmedidamente, porque tu sentido de valía es estable y proviene de tu interior. Eres como la montaña que no se inmuta por el viento que sopla a su alrededor. Disfrutar del silencio y la solitud.
Ser capaz de estar solo, en completo silencio sin sentir ansiedad, aburrimiento o la necesidad desesperada de llenar el vacío con distracciones o interacciones. Encontrar plenitud en tu propia compañía. Esta es la libertad por la que lucharon filósofos como los estoicos y que maestros como Bruce Lee encarnaron. Al distanciarse del ruido social, no estaba necesariamente rechazando a la humanidad, sino buscando estratégicamente esta libertad interior, la única que le permitiría pensar con claridad y conectar con su verdad más profunda, lejos de las distorsiones de la opinión pública y la vanidad social. Alcanzar esta libertad requiere romper activamente las cadenas de la dependencia de la validación. Es un proceso que implica conciencia constante. Darte cuenta de cuántas veces al día buscas inconscientemente aprobación o temes el juicio. Observar este patrón sin juzgarte es el primer paso. Validación interna deliberada. Practicar activamente la autovalidación. Reconocer tus propios esfuerzos. Celebrar tus pequeñas victorias. Recordarte tu valor inherente. Ser tu propio aliado y fuente de aliento. Desapego consciente. Practicar el soltar la importancia que le das a la opinión ajena. Recordarte que las opiniones de los demás son solo eso. Opiniones, a menudo basadas en sus propias proyecciones y limitaciones. Teatro. Acción auténtica. Atreverte a tomar pequeñas acciones que estén alineadas con tu verdad interior, incluso si generan incomodidad o desaprobación inicial. Cada acto auténtico fortalece tu libertad. La libertad verdadera no es algo que el mundo te otorga, es algo que tú reclamas al liberar tu mente de la necesidad de aprobación externa. Es dejar de ser un reflejo de lo que otros esperan y convertirte en la fuente de tu propia luz. Es la soberanía interior del guerrero que sabe quién es y camina su propio sendero, imperturbable por el ruido de la manada. Es difícil, sí. Requiere coraje, sí. Pero es el único camino hacia una paz y un poder que no dependen de nada ni nadie fuera de ti mismo. Has visto la verdad incómoda detrás del telón social. Has comprendido por qué las mentes que buscan profundidad a menudo eligen la solitud, no como escape, sino como fortaleza. Has reconocido el poder que reside en la autenticidad radical y en la independencia de la validación externa. Ahora, esta información te pertenece. Ya no puedes ignorarla. Y te enfrenta a la elección fundamental. La que separa al que se adapta de aquel que se encuentra a sí mismo. ¿Regresarás a la comodidad de la farsa? ¿A silenciar tu verdad para encajar en el molde que te impusieron? ¿O abrazarás la incomodidad de ser auténtico, caminarás tu propio sendero, incluso en solitario, y reclamarás el poder que nace de vivir tu verdad sin disculpa? La mayoría elige lo fácil, lo seguro. Solo unos pocos se atreven a seguir el camino del guerrero interior, el camino de encontrarse a sí mismos. Ellos son los que dejan una marca imborrable. Así que la pregunta final resuena, directa y sin filtros. ¿Qué tipo de persona eliges ser tú?